Retomar eso, pero mientras tanto quisiera aportar algunos datos sobre tu carrera, que empieza, por supuesto, en 1929 en Buenos Aires. Tu primer libro, si mal no recuerdo, 1955, cayó sobre su rostro. Durante esa época, David Viñas fue presidente de la Federación Universitaria frente a la gestión ministerial del doctor Ivanišević. Estamos hablando de 1950, nombre que también va a reaparecer en una segunda gestión a la que seguramente aludiremos más tarde. En 1960, David Viñas fue profesor en Mérida, Venezuela, y fue deportado por el gobierno de Betancourt. En 1961 hizo el libro del film El Jefe, que fue premiado en el Festival de Berlín. Entre sus múltiples novelas, prefiere tres de ellas: Los dueños de la tierra, a la que ya hemos aludido, del año 1959, Hombres de a caballo, de 1967, Premio Casa de las Américas, y Cuerpo a Cuerpo, de 1979. Viñas ha ejercido una amplia labor universitaria en Berlín, en Toulouse, en Dinamarca, en varias universidades de California y también en Buenos Aires. Se exiló ante la dictadura militar argentina en 1976 y vivió durante 5 años en San Lorenzo del Escorial. Ahora está en esta Ciudad de México. En 1973, para señalar otra de las trayectorias de la obra de Viñas, estrenó la obra de teatro Lisandro, basada por supuesto en la figura de Lisandro de la Torre. Se anuncia también, esperemos que sea cierto, que en enero del 83 se volverá a poner en escena. En estos momentos está preparando una obra de teatro titulada Bakunin. Quisiera pasar, frente a esta idea que estabas mencionando, que era generacional, al segundo autor que está con nosotros, Amempo Giardinelli. Es decir, es obvio que David Viñas parte, o por lo menos se inscribe en lo que ha quedado marcado en la literatura argentina como la generación de contorno. Quisiera saber si vos mismo te ves, Mempo, dentro de un grupo generacional, si te ves como producto de cierto núcleo, como algo que participó en una cierta revista que marcó tanto la literatura como fue Contorno en su momento. No, yo diría que mi caso particular no responde a una generación. Me incluyo desde el punto de vista generacional en sentido de la edad, sí, en una generación de autores argentinos. Varios de ellos están en el país y muchos otros estamos afuera. Esta visión desde dos perspectivas me hace pensar que sí somos una generación, pero a la vez no lo somos. ¿Quiénes somos? Bueno, yo tendría que hablar aquí de los que están en Argentina y los que estamos afuera, que tenemos algunos vasos comunicantes, pero yo no podría decir que nos mantenemos unidos alrededor de una revista como fue Contorno. En Argentina, indudablemente, en mi opinión, hay una serie de autores que surgen a partir de los 70, digamos, novelistas, cuentistas, ensayistas, entre los que, a mi criterio, no quisiera dar una idea de pope de esta generación, pero indudablemente yo creo que una de sus figuras más representativas es Ricardo Piglia, cuya última novela, Respiración Artificial, yo creo que marca un poco una línea, un derrotero alrededor del cual, con más o con menos, con variantes, nos podemos sentir identificados. En el exterior, diría yo que la persona más representativa de esta generación, gente que estamos entre los 35 y los 40 años, yo señalaría sin ninguna duda a Osvaldo Soriano, que fue al mismo tiempo el precursor, si se quiere. En 1971 apareció su primera novela, desmembrada, claro, de un proceso generacional. Esa novela fue Triste, Solitario y Final, que fue un gran éxito de librería. Esto no quiere decir absolutamente nada, pero fundamentalmente fue una novela sustantiva de un criterio que estaba indudablemente en formación, que estaba de alguna manera germinando en otros autores. Soriano publica 2 novelas más ya en el exilio,
entre ellas Cuarteles de Invierno, que acaba de aparecer, y la anterior, No habrá más pena ni olvido. Yo diría que Piglia en Argentina y Soriano en el exterior representan de alguna manera a esta disque generación, pero yo no podría señalar que estamos nucleados alrededor de un medio. Indudablemente en Argentina una revista como Punto de Vista podría ser señalada quizá como representativa de esta corriente, pero no creo que de ninguna manera tenga todavía la entidad generacional y de proyección hacia el futuro que pudo tener en su momento este contorno. Por otra parte, y con esto termino, creo que respondo tu pregunta, por otra parte es indudable que el hecho del exilio, de esta especie de diáspora, que no fue solamente el salir del país, sino también el exilio interior, porque yo pienso que Piglia es un exiliado en el interior de la Argentina, fue un condimento muy importante para nuestra generación. Yo quedaría un poco ahí. Obviamente ya se están trazando algunas de las líneas que vamos a tener que elaborar. Se habla de exilio, se habla de diáspora. El hecho que esta conversación se esté haciendo en México y no en otro lugar creo que también es significativa. Y voy a pasar a esto dentro de unos segundos. No quisiera dejar para otro momento la constancia de que Mempo Giardinelli, que está con nosotros, nació en Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, en 1947. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes. Su primera novela, escrita a los 19 o 20 años mientras hacía el servicio militar, promete seguir inédita. Y seguirá, seguro. Y seguirá, dice. También, y lo cito, publica un poemario abominable en 1972, titulado Invasión. Barcelona, Pomaire, la editorial Pomaire de Barcelona, publica en el año 1980 La Revolución en Bicicleta, y poco después Ediciones del Norte publica El cielo con las manos. Próximamente Ediciones del Norte también editará una colección de cuentos titulada Vidas Ejemplares. En febrero próximo la editorial Oasis de México publicará ¿Por qué prohibieron el circo?, una nueva novela. Desde 1976, nuevamente como resultado de los hechos acaecidos en Buenos Aires, en la Argentina, reside en México, es divorciado, tiene 2 hijas, trabaja en varios medios locales y ahora como columnista en la página cultural del diario Excelsior. Es también maestro de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde el año 78 y tiene a su cargo 3 talleres literarios. Obviamente estamos hablando de 2 escritores con trayectorias muy diversas, pero que sin embargo se conjugan en un momento específico a partir del año 76, en ese gran marco lamentablemente institucionalizado que se llama el exilio. Sin embargo, en unos párrafos, en unas páginas muy memorables que Viñas ha elaborado a través de varios ensayos, la idea del viaje, del autoexilio, de la diáspora, ha sido una constante que se verifica en cuerpo propio de alguna manera. Pero quisiera retomar lo que estábamos hablando antes, retomar la idea del liberalismo heterodoxo de Martínez Estrada, de la idea del Sartre antes de Marx, quizá después del Marx, antes que ningún otro, y plantearte también el problema de lo que significó para vos ese análisis de las generaciones románticas argentinas que se inician, que de alguna manera santifican el cuerpo en el viaje a París. Y me gustaría que llevaras eso hacia qué tipo de santificación o profanación quizá de ese cuerpo o de ese espíritu se da en lo que es ahora un exilio de índole muy, muy diferente. El problema del clásico viaje hacia Europa o hacia los grandes centros culturales tradicionales, consagrados, canónicos. Digamos, el consabido París en el siglo XIX que se prolonga hasta el siglo XX. Perfecto. Tú decías muy bien, implicaba la santificación, era una forma de acceder al cielo. Te diría, esto dramatiza de manera irónica toda Rayuela de Cortázar. Es decir, desde la tierra, desde el infierno de Buenos Aires, o de América, o de los países carnosos, a los países espirituales, ¿no? París, perfectamente, de un lado y del otro. Ahora, habría que ver en qué medida esa tradición que surca todo el siglo XIX y penetra el XX, y que creo concluye precisamente con Cortázar, en la medida que allí se vislumbra, entre otras cosas, el cuestionamiento de lo celestial de ese cielo,
que es París. Se ha acabado lo celestial del empirio europeo. Incluso Cortázar tiene una coincidencia que me parece fundamental, que quizás sean dos. Cuando él llega a París, concretamente un capitoste europeo como era Sartre dice: señores, ya no podemos jugar más al eurocentrismo. Primer elemento, cuestionamiento de la llamada ciudad luz y toda la historieta. Segundo elemento, alguna vez creo que lo conversamos, se cruza nada menos que con un típico producto de la cultura normalista europea, francesa, que es Regis Debray. Significativamente, el viaje de espiritualización de Cortázar hacia Europa se entrecruza con el viaje de materialización de Regis Debray hacia América Latina. Más significativamente aún, los dos se conocen por primera vez en La Habana. Es decir, hemos traspuesto un cierto umbral respecto de lo tradicional de la santificación al viaje europeo o del viaje turístico desde Europa, del viaje exótico desde Europa hacia América Latina. Eso creo que ha concluido. Interrumpo, hay Sí. una santificación del cuerpo de ciertos sectores ahora porque el viaje ya no es dirigido a París sino a La Habana. Creo que ahí habría una bifurcación, multiplicación, proliferación de viajes. Te diría, venimos hablando del descentramiento que se da en el terreno del sujeto, en el terreno de la literatura, etcétera, etcétera. Te propondría como hipótesis el descentramiento del viaje clásico hacia París. En este momento tenemos multitud de centros. Sí, yo quisiera intervenir aquí porque esto del descentramiento me parece interesante. Yo creo que en realidad el descentramiento no es una transmutación París trasladado a La Habana, un poco lo que vos sugerís. Se trata de ver de que hay ciertos Sí, centros yo que lo gravitan. que creo es que hay una ida hacia el propio centro, hay una recuperación de nosotros mismos. Yo lo veo claramente en lo que yo llamaría esta cosa que hicimos un poco en broma alrededor del Chaco, la provincia, el ir hacia adentro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi primera novela es una novela que trata del exilio, y sin embargo yo no estaba exiliado, es decir, tenía que ver, digamos, qué es lo que me interesó, digamos, el hecho en sí del exilio, pero referido, ¿sí?, a un ir hacia adentro, ir, en mi caso, nada menos que hacia el Paraguay. El caso de Soriano, por ejemplo, que yo señalaba, Soriano se va a Tandil, que es en la provincia de Buenos Aires, y es lo suyo, aunque haya sido jurado de Casa de las Américas. Piglia, en el exilio interior, pues se queda en Buenos Aires o se traslada a Entre Ríos. Aclará lo del exilio interior, por favor. Claro, lo que yo señalo del exilio interior me refiero a que si el exilio en sí mismo es un hecho traumático, digamos como un hecho de que la realidad provoca en el autor, en el creador, provoca una ruptura, en primer lugar, de tipo interno, un desgarramiento visceral. Ese desgarramiento visceral implica también una necesidad forzada por las circunstancias de un traslado geográfico. Ese traslado geográfico no necesariamente, esta es la hipótesis, no necesariamente implica el trasladarse de país, el cambiarse de país. También puede ser el cambiarse de barrio, también puede ser, y creo que lo ha sido en el caso argentino, el trasladarse hacia el interior de uno mismo, hacia un seno familiar, si vos querés. Y es una forma de reclusión, porque en última instancia el exilio también te recluye, es una forma de prisión. Y la prisión no necesariamente la encontramos en el Escorial en los primeros años de David, en México en mi caso, en París en el caso de Soriano, o en Bruselas que también estuvo, sino que también se ha dado hacia el interior mismo de la sociedad argentina. Es decir, convertir una literatura en literatura underground, Piglia, Asís de alguna manera, Gregorit mismo, Belgrano Rawson, pienso también, se me olvida el nombre en este momento, el negro Tiziani, Rubén Tiziani, por ejemplo, son gente que se tuvo que recluir y convertirse de alguna manera en underground. Es decir, estuvieron exiliados dentro de esa misma sociedad. La sociedad los marginó, por las mismas condicionantes que a nosotros. Quizá con otro tipo de condicionantes exteriores que les permitieron quedarse de alguna manera. O eligieron o pudieron, etcétera. Ahí ya sería otro tema sobre el que hemos charlado exteriormente esta entrevista. Esto es lo que yo señalo como exilio interior. Estamos hablando, perdón, de cierta manera de ejercer el silencio, de cierto modo. No tanto ejercer el silencio, rebelarse contra el silencio. Es decir, la posibilidad de que el silencio impuesto desde arriba, uno lo combate como mejor puede. Unos lo hemos combatido, ¿no?, creando desde el exterior, pensando, como creo yo, que el hecho de creación es un hecho subversivo. Subvierte un orden establecido que es apocalíptico y aplastante. Nosotros lo subvertimos desde afuera.
pudimos seguir creando. Pero hubo gente que yo creo que es muy valiosa y creo que tenemos que rescatarlo, que siguió creando adentro. Y eso me parece, no diré más o menos mencionable que lo otro, digo también. Quisiera retomar un aspecto que me parece muy importante de lo que acabas de decir, y es el hecho de que no te dediques a lo que algunos, lamentablemente, exiliados profesionales han hecho, presentando una literatura un tanto lacrimógena sobre su propia condición de exiliados. Es decir, no estoy menospreciando lo que es el trauma del exilio, ni mucho menos, pero me parece también muy positivo aquello que dijiste recién, y también sumado a otras declaraciones como por ejemplo las de Cortázar, circunstancias muy especiales las de él también, pero refiriéndose al exilio latinoamericano actual, ya que no podemos hablar exclusivamente de uno argentino, sino uno que desafortunadamente es mucho más amplio, en unos ensayos en los cuales él estaba hablando de que lo que tenemos que hacer es ver, a partir de esta condición de exiliados, qué es lo que se puede recuperar de positivo, de qué manera se puede transformar esto negativo en una experiencia que aporte no solamente a lo que es la vida cotidiana del escritor marginado dentro de un país que no es el suyo, sino también de qué manera eso se puede llevar a su literatura, o de qué manera eso se incorpora en diferentes matices dentro de su literatura. Y quisiera que retomaras ese hilo, por favor. Sí, el hilo yo lo señalaría a partir de que yo creo que toda la literatura o la buena literatura argentina es una literatura que tiene un origen de alguna manera en el exilio. Yo cito que el Facundo de Sarmiento es una novela del exilio. El Martín Fierro, el poema nacional argentino, es una obra de exilio. Incluso buena parte de la literatura latinoamericana es una literatura de exilio, no solo de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Creo que este es un tema que David lo conoce infinitamente más que yo y sobre el que seguramente podría... Habría que agregar alguna cosa, quizá planteársela como hipótesis de trabajo. ¿En qué medida resolverse a escribir es optar por el exilio? ¿En qué medida la escritura rigurosa prefigura un determinado tipo de exilio, que puede ser, naturalmente, en el exterior, cuando la sanción correlativa a cierto tipo de escritura rigurosa se produce a través del poder, del establishment, etc., o la otra vertiente a que vos aludías, en el interior? Vos aludías al caso de Ricardo Piglia, efectivamente, cómo elabora ese parentesco entre escritura y exilio, no necesariamente con el componente geográfico, sino desde dentro. Me parece, sobre todo, que vos aludís a una serie de cosas muy representativas. No ya en la Argentina, aludiste también al caso latinoamericano, repasando con cierta memoria, suerte de memoria, de diversos libros de la literatura latinoamericana, vamos a encontrar que el exilio está connotando permanentemente eso, ya sea el exterior o el interior. Pienso simplemente en qué medida los 7 ensayos sobre la realidad peruana de Mariátegui están escritos en el exilio, aun cuando él viviera en Lima. Evidentemente que esto se prefigura. Incluso pienso en qué medida, desde que nos dispusimos a escribir, en tu caso, en el mío, estamos hablando de eso por ahora, estábamos de alguna manera pensando en un cierto nivel de conciencia más o menos inconsciente en la posibilidad de que esa sanción desde el poder nos llevara al exilio, siempre teniendo en cuenta que nos exigíamos determinado tipo de rigor. Sintetizando, una literatura, una escritura que se pretende rigurosa prefigura, te diría, en su revés de trama, en su misma composición, en su misma producción, el hecho del exilio. Digamos, en los Estados Unidos, para abrir un poco el juego, ya no Argentina, América Latina, diría que lo más significativo de la literatura norteamericana fue producida en el exilio. En algunos casos notorio, como puede ser todo el exilio de la generación de los 20, desde el Stein hasta Hemingway, pasando por Thomas Wolfe. Con John Dos Passos también. De hecho, es decir, toda esa generación. ¿Por qué no nos centramos un poco? Vayamos al caso concreto de ustedes. Ustedes hablan de una literatura que puede potenciar, que puede obligar a un exilio. Una cosa hecha con ciencia. Creo que es más notable el caso de David que el tuyo, ya que tu producción es, bueno, no solamente pequeña, entre comillas, digamos, pero está hecha afuera. Entre paréntesis, en algún momento
imagino que de descuido hasta te referiste a ti mismo como un autor mexicano, imagino que vas a rectificar eso apenas Claro, no. te dé una oportunidad, que no va a ser ahora. Quisiera volver a este problema concreto tuyo. Es decir, casi se podría trazar toda una línea que te va a obligar al exilio, desde tu primera obra. Sí, fíjate, mi querido Saúl, que aparece allí un elemento constante. Parecería ser premonitorio, si es que hablamos, como hace un rato creo, de Hombres de a Caballo y antes de Dueño de la Tierra, que es, te diría, un tema reiterado, una cierta obsesión, que es el tema del ejército, lógicamente cada vez, y de los militares, cada vez más distanciado de lo estrictamente referencial, como se dice, digamos, de lo documentalista, etcétera. Una tarea que va del año 59 hasta el 79, es decir, son 20 años quizá. Es decir, cuyo eje parecería ser el cuestionamiento de algo que me preocupa por toda una serie de razones en las que podría abundar, pero que van en Dueños de la Tierra desde lo testimonial casi transparente, pasando por Hombres de Caballo hasta llegar a Cuerpo, donde aquel elemento que se refería explícitamente al poder militar, a la represión militar, al autoritarismo, se va, por así decir, abstrayendo. Es decir, que aquel teniente coronel de la Patagonia, dentro del texto, en 1920 o 21, paulatinamente va incorporando sobre sí una serie de connotaciones que presuponen el Padre y que deseablemente concluyen en Jehová. Esto es el cuestionamiento del poder. Te diría enfáticamente, quizá alzando un poco las cejas, una tarea, por lo que vos me vas proponiendo, de rescatar del poder correlativamente de Jehová, de toda una serie de cosas que siento que nos habían expropiado, que me habían expropiado. Desde el lenguaje, desde cierta desenvoltura crítica, desde cierta, lo fundamental, el miedo. Te diría, desde los Dueños de la Tierra hasta Cuerpo, cada vez más, me parece, era una parte del proyecto, ir teniendo menos inhibiciones al enfrentarse a la imagen del poder. Quizá la forma de desinhibirme frente a esa escritura crítica, cuestionadora, frente al emblema del poder, haya sido correlativamente que ese emblema se haga cada vez más una abstracción, sea cada vez más un emblema. Yo diría, David, esto es una pequeña intervención, que yo llamaría esa coherencia que te va llevando de alguna manera, en tu caso, al exilio, es un poco lo que yo llamaría una artillería ideológica y textual de cuestionamiento al autoritarismo, ¿no? Palabra que introdujiste aquí y que creo que ahí está quizá el tema central, incluso todo lo del exilio, retomando lo que hablábamos hoy, de la rebelión y demás, el tema central está en el autoritarismo, específicamente. Claro, y recuerdo tu Lisandro, concretamente. Sí, me parece muy bien puesto a foco el elemento. Se me ocurre en este momento lo siguiente, quizá nos lleva de nuevo a una dialéctica muy apasionante, que estando en la Argentina, exilio in, la forma de cuestionar el autoritarismo sea más explícita, por lo menos en mi caso. Quiero decir, en Dueños de la Tierra o en Hombres de a Caballo, escritas y publicadas en la Argentina, de hecho, aparece más nítidamente el poder y el autoritarismo corporizados en militares. En el exterior, en el exilio out, por así decir, de alguna manera esas figuras autoritarias, o donde están depositados el autoritarismo, el eje del establishment, el poder, etcétera, se hacen más abstractos en el sentido de que van convirtiéndose en una especie de gran metáfora, a eso me refiero, ¿no? Van retomando lo fundamental, lo esencial, y quizá, por lo menos era el proyecto, prescindiendo de ciertos elementos referenciales muy explícitos, casi folclóricos, etcétera. Pero además, en el exilio out, contrapuesto al exilio in, vamos a ir con estas precarias categorías, aparece además el cuestionamiento crítico en mi escritura, por lo menos, ya que se me da este privilegio momentáneo, del autoritarismo que tengo yo adentro. Esto es, dicho bruscamente también, del fascista que tengo yo adentro. Yo no lo llamaría fascismo propio, creo que eso es ahí discrepo contigo porque creo que ahí hay una cosa muy dura, no me gusta la palabra, pero es como de autoflagelación. Yo diría que se expresa quizá en algo que hablábamos fuera de esta entrevista esta mañana con Saúl y era el tema del machismo.
Creo que tenemos el machismo quizá como forma fascista o autoritaria, ¿no? Y que yo lo reconozco claramente en mi obra, creo que vos lo reconocerás de alguna manera en la tuya, que es un tema que está presente. Pero no me quiero ir del autoritarismo, luego seguramente Saúl nos va a hacer volver al tema del machismo, fascismo, etcétera. Yo digo, por ejemplo, para contestar tu pregunta respecto a mi obra, yo me doy cuenta, por ejemplo, y esto me he dado cuenta un poco en esta charla, de algo casi lo tenía inconsciente, de qué manera en mis novelas está presente el antiautoritarismo. Es decir, La Revolución en Bicicleta es la novela de un revolucionario paraguayo derrotado por el autoritarismo en Paraguay. Y Paraguay tiene mucho que decir del autoritarismo por otra parte. Entre otras cosas, tiene la dictadura más prolongada de América Latina. 28 años lleva Stroessner y se va a reelegir, todo lo indica. Por otra parte, en El cielo con las manos, lo que hago es una visión del autoritarismo totalmente solapada, casi oculta y más sugerida que dicha, pero digamos no tiene la contundencia, ¿no es cierto?, el vigor que tiene, por ejemplo, Cuerpo a Cuerpo. Definitivamente no lo tiene. O pienso también en algunas obras recientes de Pedro Orgambide, de Humberto Constantini, por ejemplo, de Dioses, Hombrecitos y Policías. No pienso en el Edmund Siller de Orgambide, algunos escritos de Noé Gittrick también, ¿no es cierto?, que por otra parte son son todos de contorno de alguna manera, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, yo no sabría explicar por qué, me estoy dando cuenta ahora. Yo hice una cosa totalmente sugerida, totalmente menor si se quiere, pero creo que está presente también. Es decir, el autoritarismo como tema a enfrentar, como tema que de alguna manera es el motivador originario del exilio y por ende del criticismo y del rigor, para usar tu palabra, yo creo que un poco está ahí, ¿no? Y yo lo reconozco ahora en esto, en mi propia obra. Eso. Digo, es decir, de cómo también como resultado de la experiencia exacerbada del exilio, y en tanto empezamos a cuestionarnos nosotros, productores de literatura, llamados escritores, los privilegios inherentes a la condición y a la situación del escritor respecto del poder. Esto es, permanentemente, por el solo hecho de enunciar este tipo de faena, que es producir escritura, se participa del poder. Si nos empezamos a cuestionar personalmente como resultado de la exacerbación inherente al exilio, me parece un resultado positivo. Los privilegios inherentes al hecho de ser productor de literatura. Descendientes de gente que ha poseído el poder. En tu caso concretamente estás recuperando desde los dueños de la tierra, estás recuperando a tu padre. Y el radicalismo. De hecho, fíjate que esto me llevaría a un cuestionamiento correlativo y a una búsqueda de cosas. Es decir, en tanto productores de literatura, hemos tenido el privilegio, en gran medida, con todos los matices, retaseos, etcétera, del caso, el monopolio de la palabra. Fíjate que en función consiguiente a una determinada tarea, que puede ser desde, me tomo de ejemplo porque es lo que tengo más cerca y de lo que sea algo, desde Dueños de la Tierra, pasando por Uno de Caballo, hasta Cuerpo a Cuerpo, de pronto aparece el problema de los indios en la Argentina. Un elemento casi mitológico, borrado, tapado, excluido, como se dice en México, sistemáticamente ninguneado. La próxima tarea concreta es Indios, Ejército y Frontera. Esto es el reconocimiento de todo un sector, desde el privilegio que tengo de palabra, con el cual sigo funcionando entre este escritor, frente a un sector de la Argentina que puede prolongarse, como todos sabemos, por lo menos hasta el Far West, para no abundar. En el caso mexicano hay un ejemplo notorio, es decir, hay un ejemplo notorio en tanto se llama precisamente la voz de los vencidos. Es decir, se intenta recuperar, reconocer la voz de todo ese sector de la sociedad que prácticamente no podía hablar, o bien que su palabra, su voz era una enfermedad. Es decir, sí, perdón. Una cosa, porque vos mencionás recién el monopolio de la palabra, lo decía, el privilegio del monopolio. Fíjate que el tema del autoritarismo también está ahí, porque de alguna manera nos está siendo coartado ese monopolio de la palabra. Es decir, hay un discurso en el poder autoritario que también tiene una coherencia, tiene una homogeneidad, tiene una ideología presente, y es el nuevo discurso que desde el exilio nosotros vamos a combatir, vamos a luchar por el monopolio de la palabra, porque ya no lo tenemos al monopolio de la palabra. No tiene el monopolio, pero el privilegio todavía sí. Claro, claro, eso es cierto. Siempre están hablando desde una posición de privilegio. Sí, sobre todo que hay ejemplos. A mí la palabra privilegio es lo que no me gusta. Claro, es una palabra... Yo me resisto a esa palabra. Es una palabra un tanto... Claro.
elitista y odiosa. Sí, Pero no claro, está. ¿Pero acaso no está dada? Claro, sí, no, qué duda, ¿no? Cuando uno piensa que todos nuestros abuelos eran analfabetos, todos, prácticamente, para no abundar de la No los Argentina. abuelos de Borges. Curiosamente Quiere sería, decir sería un permanentemente. punto de partida interesantísimo Claro, para una tesis sobre Borges. ¿En qué medida Borges es Borges en tanto implica este perfeccionamiento de una palabra respecto de antepasados que no eran analfabetos? Claro. Quiero decir, de O sea, sentido... tiene una base cultural diferente. a la que Claro, tenemos él es nosotros. la emergencia máxima de la cultura liberal burguesa a orilla del Río de la Plata, es decir, que tiene detrás de sí por lo menos 5 bibliotecas y 5 profesores que Nosotros, explican... los descendientes de italianos, Sí. a lo sumo podemos tener una difusa idea Sí. de 7 siglos antes con Sí, Alighieri. un ¿no? aspecto fundamental también que quisiera que respondieran. El exilio los obliga a ustedes a recuperar un pasado inmigratorio. Excelente planteo. Definitivamente. Quisiera que por favor elaboraran un poquitito qué implica desde el exilio la recuperación de los orígenes inmigratorios, que están notorios, especialmente en el caso argentino. En el caso mío, yo quiero señalar nada más esto. Para mí ha sido tan definitivo esto, tan importante, que yo actualmente la novela que estoy trabajando aborda específicamente ese tema y lo aborda a partir de que he tenido que, no he tenido, el exilio me ha hecho revisar no solo la porción que me corresponde a mí vitalmente a partir de mi vida, sino empezar a revisar orígenes, que son los orígenes de una nación, si vos querés, ¿no? El tema de lo nacional, que no nacionalista, ojo, el tema de lo nacional, sobre el cual Viñas es, tengo un alto respeto por tu conocimiento al respecto. Digo, para mí es algo novedoso, para vos, vos estabas escribiendo sobre el tema cuando yo estaba haciendo la escuela primaria. Para mí ha sido un descubrimiento de este último tiempo y yo estoy totalmente embebido y en este momento estoy en finales del siglo XIX, cuando llega mi bisabuelo a la Argentina, lo asesinan y a partir de ahí viene toda una historia. Este es mi tema en este momento, fíjate hasta qué punto es importante. ¿No sería uno de los elementos positivos del exilio de los cuales estábamos hablando al comienzo? Indudablemente, porque el exilio, acá sí creo que lo geográfico puede tener que ver. Desconozco, no sabría una respuesta respecto al exilio como dice David, pero sí lo geográfico te permite una toma de distancia, geográfica específicamente, en la cual la mirada que vos hacés hacia el país es totalmente distinta. Y no se puede quedar solamente en el pequeño pasado que te tocó vivir y que te trajo afuera, sino que tenés que profundizar en las raíces, ¿no? Y esto es un poco lo que... Claro, fíjate que lo que acabas de decir es muy importante, nada menos que aludiste a la muerte de tu bisabuelo, que probablemente debe haber sido una muerte violenta. Obviamente fue asesinado. ¿Por quiénes? Por otro inmigrante. Ajá, esa sería una variante de un fenómeno. Sí. Es decir, Lamentablemente no es un criollo. Desgraciadamente. claro, digo, no sé si lamentablemente o no, en fin, de cualquier manera... Bueno, me refería al proyecto de Herchunov en este Claro, caso. claro. Es decir, de cómo ese elemento aparece allí. Digo, pero fíjate esto, me parece que en función del cuestionamiento del establishment, estamos cuestionando con esto que se borronea aquí, toda una versión de la historia argentina. Es decir, todo el discurso del poder, nada menos, que se manifestó en nuestro país, para no abundar, y evidentemente que lo podemos llevar a cualquiera de los países, ya sea Perú, Brasil, México, los Estados Unidos, y así siguiendo, pero por lo menos países donde el impacto inmigratorio, por un lado, es muy considerable, y todo otro elemento marcado por los sectores indígenas que fueron desposeídos de su voz, Y de una forma u otra. en la Argentina. Desde ya, este elemento nos lleva, de hecho, a intentar borronear, proponer una versión distinta de la historia de nuestro país, de la Argentina. Nos circunscribimos a esto y, de hecho, dar una versión también de nuestros antepasados. Aparece aquí el problema de la inmigración. Esto es, se trata por lo menos de 100 años y que no son de soledad, ¿no? Más bien muy dramáticos, esto es, desde el momento en que empieza a llegar al Río de la Plata, etcétera, toda una inmigración fundamentalmente proveniente de Europa, de los sectores de las zonas mediterráneas, tú decías Italia, por el lado de mis abuelos paternos podríamos hablar de Andalucía, como decía Saúl, por el lado de mi madre vamos a la otra punta del Mediterráneo, es decir, a Odessa, es decir, estamos recuperando todos esos elementos anteriores, quizá haciendo como una reduplicación de esto, eventualmente siguiendo aquellos trazos, aquellos pasos de la inmigración.
la estamos volviendo a revivir. Estamos reconociendo a partir de eso la precariedad, las humillaciones. Y la mentira. Exactamente, eso iba. Quiero decir, intentamos, me parece, como resultado del impacto del autoritarismo y del exilio, etcétera, escribir una historia de la inmigración que no sea versión así ad usum Delphinis. Esto es, que no sea la versión del poder. Esto es, estamos prescindiendo de todo lo acaramelado, de lo entalcado, azucarado, etcétera, que se dio tradicionalmente en el discurso del poder. La inmigración en la Argentina estuvo impregnada de hechos muy contradictorios. La versión del discurso del poder fue frontal, una especie de pose, una fachada, donde todo lo contradictorio se eludía. Creo que parte fundamental... Se borró el pasado. De hecho, es decir, todas esas recuperaciones, todos esos elementos que habían sido ninguneados, creo que se están poniendo en escena. Esa es la palabra, ¿no? Recuperar. Esa es la Yo palabra. no se iba a proponer esto, sino estábamos hablando de una pérdida del territorio y una recuperación de la historia. Excelente idea. Definitivamente es así. Excelente idea, fíjate que esto nos lleva por de pronto a intentar ver nuevamente cuáles son los vasos comunicantes del exilio in y el exilio out, ¿no? Me parece muy fecundo, muy movilizador. Quizá también esto se uniría de una forma u otra con el pasaje desde una literatura explícitamente crítica a una literatura cada vez más elaborada en su criticismo. Elaborada en el sentido de que va buscando determinadas cosas esenciales, entre las cuales está precisamente toda esa versión de lo inmigratorio, de nuestros abuelos que llegan a la Argentina y de los elementos contrapuestos a nuestros abuelos, de una forma u otra, ya sea la élite tradicional de la República positivista, de la República conservadora, del general Roca, homólogo al general Porfirio Díaz, de la indiada, de los gauchos, etcétera, pero dando una versión mucho más dramatizada, no una versión ad usum, insisto. Esto me parece que puede ser un resultado muy fecundo. La vieja literatura argentina del siglo XIX, es decir, pienso en Cané, pienso en Eduardo Wilde, es una literatura que corresponde exclusivamente a la élite dominante. Es también una literatura autoritaria. Por supuesto. Es decir, por un lado, Cané Claro. con su versión. Claro. Cambaceres también, digamos. Es la literatura cerradita de una clase que es la clase que se prolonga en el siglo XX y que es digamos, la literatura que nosotros nos creímos, en la que el modelo era, no sé, el Covent Garden, o era, digamos, es una literatura casi postvictoriana. Iniciamos esta charla con una referencia a Martínez Estrada a 50 años de distancia casi. Estamos ahora a 50 años de lo que era a 100 años, perdón, de lo que era la generación del 80. ¿Por qué no revisamos eso un poco? Aludiste a Cambaceres, a Cané, a Wilde. ¿Qué significan ellos en términos de lo que es el ejercicio del poder hoy en día en la Argentina? Para mí fueron solidificadores de un esquema de poder, que nosotros, mal que mal, heredamos y contra el cual de alguna manera nos vamos a rebelar. Sí, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sí, perdón. Sí. Claro, en este sentido, nos vamos a rebelar tomando tus palabras. La pérdida de territorio significa o impone o obliga o lleva a una recuperación histórica. A mí me interesa específicamente la recuperación histórica. Yo lo haré desde una perspectiva familiar, ¿no es cierto? Desde una perspectiva de la familia de inmigrantes que yo conocí. Cada uno lo hará como quiera y como pueda. Pero, digamos, hay una nueva inserción, me parece, o por lo menos yo tengo la intención de hacer una nueva inserción de algo que fue de alguna manera dejado de lado a través de un discurso autoritario, consciente o inconsciente, yo creo que consciente. Ese discurso autoritario que nos impuso un modelo de Argentina que se vendió al mundo también, que fue el modelo de la Argentina disque culta, la Argentina europea, la Argentina blanca, la Argentina donde los indios no existían. No existían porque los eliminó esa misma generación y no hizo literatura sobre el indio, no hizo literatura sobre el inmigrante, sino que hizo literatura de la calle Florida, de la sociedad rural y del Jockey Club. Esa fue la literatura, para mí, de la visión que yo tengo de la literatura del 80. Y cuando digo rebelarnos contra eso, digo que la transmutación, la transterración nos lleva a una recuperación histórica, porque no podemos comprender una crítica del presente si no recuperamos la vera historia, ¿sí? Que nos fue de alguna manera mentira. Por lo menos esta es mi tesis. Sí, sobre todo que parecería que esa cultura, ya sea la del 1880 en Argentina y la del general Roca, es una literatura de fachada, es una literatura de pose,
¿no? De cartón, viejo. Sí, es una pose, todo es una pose, ¿no? Incluso, alguna vez lo hemos comentado aquí en la Universidad Mexicana, de los enormes parentescos que tiene la cultura del roquismo sobre el 1900 con la cultura del porfiriato e incluso la arquitectura y la urbanística del porfiriato sobre el 1900. Creo que eso lo tenemos bastante claro. Es decir, estamos intentando, parecería, como resultado de la crisis que se verifica en el exilio del 76 para no abundar, la búsqueda del revés de la trama, del cuestionamiento de esa fachada y de esa colección de poses que definía a este tipo de cosas. Roca, Porfirio Díaz, podría ser McKinley, el general Grant, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos. La cosa está bastante clara, por lo menos en sus lineamientos fundamentales. El revés de la trama, pero en función de lo que estamos hablando, que es la literatura, el revés de la trama de las palabras. Hace un rato, aparte de aludir a don Ezequiel Martínez Estrada, que nos sirvió en un momento dado como antepasado crítico de toda esa literatura, esa cultura de fachada proveniente del roquismo del 1900, etcétera. Por eso es que lo considerábamos un liberal heterodoxo, etcétera. En este caso me interesaría aludir a la otra figura en el orden de las palabras, que es Borges. Hablamos hace un ratito de Borges, es decir, y no porque no lo consideremos, la prueba de nuestra consideración es que estamos hablando de él aquí. Pero en lo específicamente literario hay un elemento en Borges, estoy dando unas clases sobre Borges en Toluca, y veo que con frecuencia él dice textualmente, emitieron malas palabras, cosa que no puede menos de llamarme la atención, de que un escritor del refinamiento de Borges considere, aparte de su material, malo, cuando todos sabemos que no puede haber malas ni buenas palabras, sino que serán buenas o no en función de determinado tipo de operación retórica que se lleve a cabo con esto, de lo cual Borges sabe cantidad. Pero sería interesante ver en qué medida, por lo que decía Giardinelli, se prolonga determinado tipo de cultura de fachada, adscripta al roquismo, al 1900, a la tradición liberal, etcétera, etcétera, en el caso de este emergente, que no creo que lo agraviemos si decimos que es como un sobreviviente. Bueno, todo el Grupo Sur. Sí, sin duda esto, ¿no? Pero quería decir lo de las malas palabras. ¿En qué medida hablar de malas palabras desde un hombre escritor tan sofisticado en el manejo de este elemento, que descalifique, es decir, de alguna manera está haciendo una especie de guetismo en el vocabulario, de racismo lingüístico? Creo también que si algo define específicamente a la literatura resultante del exilio, es precisamente la liquidación de ese gueto que condena a que ciertas palabras sean malas. Quiero decir, tu literatura, mi literatura, el libro que vos tenés ahí, eventualmente este que tengo aquí, y otros muchos, Piglia, lo que escribe la gente en esta situación de exilio interior, etcétera, etcétera, ha ido incorporando cada vez más las malas palabras. Es decir, va disolviendo ese guetismo, ese racismo lingüístico. Es decir, que otra comprobación quizás sea no solamente el reconocimiento de nuestra identidad, problema tradicional, quizá trivializado por allí, pero el paso siguiente, correlativo a ese reconocimiento de la identidad, de los elementos legítimos de esta identidad, de los elementos ilegítimos de esta identidad, etcétera, etcétera, folclorismos, fascismos, chauvinismos, guetismo lingüístico, etcétera, hemos dado un paso siguiente en función del exilio, que es el reconocimiento de la alteridad. Hemos reconocido nada menos que a los otros. Hablo muy en primera persona. A mí me costaba mucho reconocer a los otros. Era parte de mi fascismo, de mi machismo, si vos querés decir. Me costaba mucho reconocer a las mujeres. Laboriosamente he podido reconocer la identidad de las mujeres, a partir de mi compañera, para no abundar ni hacer metafísica, y las diferencias que hemos encontrado en lugares de trabajo, desde Dinamarca, Alemania, México, el Perú, etc. Ver, incluso ratificar lo legítimo de nuestra identidad en comprobación con las diferencias, con la alteridad que hemos encontrado en otros países. Esto me parece un resultado considerable de este criticismo de que venimos hablando, resultante del exilio. Sí, yo lo único que agregaría a esto es que no solo laboriosamente, como decís, sino tan dolorosamente también, ¿no? Sí, sí. En mi caso ha sido, digamos, mi vena machista en mi literatura, a mí me ha significado mucho dolor, realmente, ¿no? Me veo obligado a recortar esto, ¿sí?, por razones de tiempo, pero quisiera, de alguna manera, plantearles lo siguiente. Estábamos hablando de exilio desde el comienzo, estamos hablando de una pérdida de un territorio, de una recuperación
a través del poder y, aunque no te guste la palabra, del privilegio de la palabra que practican los escritores, de lo que es una historia propia, una historia quizá verdadera, en la medida en que puede ser verdadera la otra trama de lo que propone el poder. Falta una parte, que sería la recuperación del cuerpo en ese territorio con una historia verdadera. Está bien dicho. Lo que les quisiera plantear es esa posibilidad abierta del retorno. En mi caso, y esto me lleva a responder un poco lo que vos decías hoy, de que yo alguna vez dije esto de ser un escritor mexicano. Claro, lo que pasa, y esto yo lo he conversado previamente con David en otra ocasión, lo que yo significo cuando digo casi jocosamente ser un escritor mexicano es que en mi caso, y creo que en el caso de varios jóvenes autores, y me hago muy joven en esto, que hemos de alguna manera trabajado en el exilio sin una obra previa, como es el caso de David y la gente de Contorno, cuando yo digo escritor mexicano me refiero a que para nosotros en la Argentina hay un desconocimiento absoluto de nuestra obra. Es decir, la Revolución en Bicicleta no se vendió ni se vende en Argentina. Entonces, digo yo esto de esta extranjería supuesta a partir de que, bueno, uno ha empezado a crear, a trabajar, aunque haya traído alguna obrita previa, pero desconocida en el país. Supongo yo que esto me significará a mí o no significará a nosotros una tarea un poco más dura con respecto a la perspectiva de un retorno. En el caso de, por ejemplo, de David, y pienso en Orgambide, pienso en Cacho Constantini, pienso en Noé Trick, ellos han dejado una huella que fue muy significativa en Argentina. Nosotros no dejamos ni significativa ni no significativa, sencillamente no tuvimos huella en Argentina. ¿Cómo se vaya a dar esto? Y bueno, yo también podría dar expresiones de deseos, pero realmente no tengo, tocaría la guitarra muy de oído si yo me pongo a teorizar como esto. Puedo tener, sí, como tengo mis propios deseos, digamos, frente a eso. ¿Me permitís? Giardinelli, simplemente se me ocurre que así como puede ser muy riesgosa la escisión de tipo geográfico entre el in y el out, el exilio que está allá y el exilio que está aquí, creo que puede ser también, y vos decías muy bien, tarea a hacer, superar también esa dicotomía marcada fundamentalmente por el desconocimiento del pasado. Esto es, un presentismo absoluto, puede ser riesgosísimo, sí, o bien un pasatismo absoluto, ni hablar, ¿no? Es decir, que creo que una de las tareas que nos podemos ir proponiendo como resultado de esto que vamos discutiendo, por lo menos una expresión, nuevamente una expresión de deseo, es no solamente superar la escisión geográfica, sino la escisión histórica. Es una integración. No, digo, si no, me temo que la Argentina, y correlativamente quizá todos nosotros, quizá los que estén adentro y los que estén afuera, se sigan debatiendo en uno de los riesgos mayores al que se enfrenta la Argentina, que es esa circularidad, ¿no? Que estos elementos de escisión, para no abundar, de predominio del autoritario, de exclusiones, etcétera, etcétera, notorios del 76 para aquí, se sigan repitiendo indefinidamente. Es decir, que se convierte en una especie de circularidad permanente, de rutina en la circularidad. Y como alguna vez uno dijo por ahí, el problema de los círculos. Si el destino de la Argentina, o digamos, el futuro más inmediato de la Argentina, en el 2000, en el 2010, es repetir esos círculos peligrosísimos. Entre otras cosas porque no hay círculos virtuosos. ¿No? Eso a mí, desde ya que toda la tarea que uno puede hacer es apuntar precisamente a la superación de esa circularidad. Lo que estamos hablando es quizá pasar metafóricamente de una tierra de nadie, y es una expresión de deseo, quizá como toda escritura es una expresión o una apuesta al deseo, a la recuperación de una tierra de todos. Bueno, yo diría muy brevemente en esto que el discurso de una supuesta tierra de nadie, yo no me lo creo, básicamente porque creo que implica una visión absolutamente fatalista y implica una asunción de una derrota a priori frente a un discurso dominante. Y la idea de tierra de todos tampoco la termino de validar, porque creo que si la Argentina, la literatura argentina fue una tierra de todos, lo fue y lo fue siempre. Es decir, nunca me sentí excluido de esa tierra de todos. Fue siempre mía esa tierra. La tierra, me refiero a la tierra geográfica, geológica y la tierra literaria también. Es decir, yo no me siento identificado en pasar de una tierra de nadie a una tierra de todos. Fue una tierra de todos siempre, solo que antes estaba usurpada y yo espero que deje de estar usurpado. Esto sería todo para mí. Claro.
Este problema de la tierra, ¿no? Que nos maltrata Los hace dueños muchos de años. la tierra, por otra parte. Como decía un viejo judío del siglo XIX, que algo sabía de filosofía y de economía, bajemos a la base empírica. Francamente, creo que es una expresión de deseos muy considerable y ahí me planto. Creo que es una expresión de deseos, en este caso particular, hablar así de la tierra, pero cargada de elemento abstracto. Por eso, hacer un vuelo, un intento de contacto con la base empírica. En la Argentina, la tierra no es de todos. Jamás lo fue. Es decir, que esto me llevaría a una formulación estrictamente política y muy en primera persona. Para volver yo a la Argentina, tendría que volver posteriormente a la reforma agraria. Esto es, cuando la tierra, concretamente en Argentina, como cuerpo geográfico de una comunidad, sea deseable eventualmente de todos. Primer paso. Y como estamos también hablando de los silencios, de los ninguneos impuestos por el discurso oficial, y trajimos aquí como ejemplo dos cosas considerables: la de los inmigrantes que fueron ninguneados, tergiversados, o otra forma de tergiversación que era simplemente entalcarlos y angelizarlos, versión que no me convence. Y luego la de los indios, que también fueron sistemáticamente ninguneados. Y para hablar de indios en Argentina, y estábamos hablando del porfiriato argentino 1880-900, tenemos que hablar en una proporción muy concreta. Fueron 20.000 hombres estrictamente eliminados sobre una población de 2 millones apenas de habitantes. Es decir, que fue un golpe de silenciación genocida especialmente considerable. Y como eso, y correlativo a la posesión de la tierra y a la posible y deseable reforma agraria, también la deseable e ineludible en primera persona que esas gentes que han sido ninguneados, estos indios, estos bárbaros, estos subversivos que en Argentina fueron sistemáticamente ninguneados, y en este caso estoy hablando de mis hijos, quiero que reaparezcan. Esto es, quiero que haya reforma agraria en Argentina, quiero que mis hijos reaparezcan en Argentina para yo poder volver realmente a practicar una escritura crítica. Si no, no puedo. Yo no creo, si ustedes me permiten, que haya que ser moralista, y mucho menos con el burdel, como preferían llamarlo los que habían viajado a París y conocían ya en esos años el bidet, Pierre Loti, el permanganato, el corsé sin ballenas, y hablaban del Veuve Clicquot como de una tía recién llegada del campo, con sus matices. Prostíbulo era palabra de juristas, y en la vieja facultad de la calle Moreno se la usaba con el mismo énfasis que Partenón, Coturno, Mastaba y Propilios. Término austero, si ustedes prefieren, que solíamos intercambiarnos con los de medicina que enarbolaban con ingenieros y otros mastoiditis, encéfalo, trepanación, para intimidarnos seguro o blenorrea. Nosotros, qué ingenuos, llegamos a pensar con Quiroga, del gran Horacio hablo, que bien podía ser el título de algún cuento sutil y tremendo, o una lluvia de pus. Quisiera emplear los términos científicos. Blenorrea tenía que ser un diluvio, y al mismo tiempo el nombre de la ciudad que se hundía en medio de esa marejada. Una ciudad sin murallas ni esclavos, dioses todos, diosas, mejor dicho. El recinto de las sacerdotisas que no solo portaban un cántaro, sino ese apelativo genérico. Expertas en falos, panteras asirias, emparetadas todas con Nabucodonosor, pero reacias a ciertos rituales. El año que nos visitó Anatol, alguien propuso editarlo. Se trataría de un libro perverso y excéntrico, con el lomo no liso, sino a 2 aguas, como el techo de un templo de Arcadia. Desde el vamos se insinuaron querellas, cuando no. Entre vatos extraños, neurasténicos, casi aqueos. Si el libro del Maître era un templo, necesitaba un pórtico. Y si algunos optaron por Chocano, que estaba de moda y de paso, el resto lo prefería a Larreta. La reiterada polémica de Nuestra América, segunda edición de Maucci, entre un príncipe de frac y un cóndor de alturas. Pero no solo surgieron discrepancias